¿Cómo cambiarían las tasas de tributación en renta de las personas jurídicas de ser aprobado el actual proyecto de reforma tributaria? Bueno, en términos generales, la tarifa no cambia para la mayoría de las compañías, digamos, es decir, para las sociedades y para el régimen de asimilación. ¿Qué se entiende por régimen de asimilación? En impuestos, uno entiende por régimen de asimilación aquellas entidades que se asimilan a sociedades, ¿como cuáles? Como por ejemplo las cajas de compensación familiar en relación a las actividades de mercadeo, o por ejemplo los establecimientos, bueno, a las sucursales de compañías extranjeras y todo lo que a usted se le pueda parecer a una sociedad, ¿sí? Estas, digamos, no cambian la tarifa, un punto, digamos, en favor de la reforma, ¿sí? Las empresas industriales y comerciales del Estado, donde este ente tiene más del 90%, pues siguen en el 9%. Hay un tema de instituciones financieras que usted ve en pantalla, donde se fija el 38% como tarifa, que era solo hasta el 2025, digamos, se vuelve o se genera una permanencia allí. Esto ha sido demandado varias veces, ha sido discusión a nivel incluso de impuestos en Latinoamérica, porque el tema de que sea un banco, con todo lo que a uno le puedan gustar o no los bancos, el tema es que parece ser que atenta contra la equidad horizontal, que a un sector se le cobre una tarifa más alta que a otros, porque si bien es cierto, generan muy buenas ganancias, ya las ganancias en sí mismas están sometidas a una tarifa que al ser más altas, pues obviamente usted recauda más impuesto por el solo hecho de ser más alta. No sería constitucional aplicarles una tarifa del mayor, pero pues digamos la Corte Constitucional ha dicho que sí, es válido, y pues ahora lo que puede quedar complejo de que pase en la Corte Constitucional es la permanencia de esa sobretasa. Es un tema pues que hemos venido discutiendo. En un foro que hubo esta semana, en el que tuve la oportunidad de participar con el Colegio de Contadores Públicos de Lima, se estaba discutiendo sobre qué pasa en Latinoamérica con estos temas y por qué, por ejemplo, temas como las pensiones sí son grabadas en muchos países. Uno cree que no. Las pensiones no son grabadas es cuando usted va trabajando en el día a día, pero cuando la retira sí en muchos países, ¿cierto? Y porque muchos de los temas que están en la reforma tributaria también existen en otros países. Por eso es que no es tan fácil decir yo me voy del país, porque en otros países también vas a pagar muchos impuestos, ¿sí? Y uno entiende que hay unos temas, por ejemplo, de la doble tributación sobre dividendos, que no es solamente en Colombia, pero también entendemos que la reforma tributaria hace o genera unas problemáticas en personas jurídicas que básicamente ocasionan unas externalidades negativas en el empleo y en todo lo demás. ¿Qué pasa entonces? Lo que pasa entonces es que la reforma tributaria, lo que esperábamos mucho era que aumentara el impuesto a las personas naturales, pero que no tocáramos a las personas jurídicas. Infortunadamente, la reforma tributaria toca a las personas jurídicas, cambia del 9% al 35% de las rentas de hoteles construidos o remodelados, incluso los de 2017. Recuerdan que habían unos que venían por allá del 2009, luego los del 2017, de acuerdo con lo que ha venido estableciendo cada reforma. Se sube el impuesto a los cultivos de tardío rendimiento, como palma, frutas, todos los que están allá especificados en el artículo 240, 241, 242. Y las empresas editoriales, los parques turísticos, náuticos, agroturísticos en municipios de hasta 200.000 habitantes, y los rendimientos de reservas de los fondos de cesantías en general. Hay una preocupación porque, por ejemplo, los hoteles, con todo el golpe que les dio la pandemia, imagínense ustedes los hoteles en este momento como están en San Andrés y en Providencia, apenas tratando de salir de pandemia, luego del huracán este. Y ahora viene otro huracán peor que le dice le va a subir la tasa del 9 al 35%. Eso es peor que cualquier huracán. Entonces, la preocupación que hay a nivel de los gremios económicos en cuanto a que se haya tocado a las personas jurídicas es muy alto. Yo creo y espero que en las discusiones que se están dando se pueda replantear algunos de estos temas que pues seguramente espera uno que el gobierno escuche y que haya un replanteamiento de algunos temas. Cambia del 2 al 35% las empresas de transporte marítimo internacional. ¿Mm? Y recordarles que Colombia tiene la mayor tasa efectiva, primero, la tasa nominal más alta, y la tasa efectiva de tributación. Hay sectores en serio que tienen el 70%. Eso no lo digo yo, eso lo dijo un estudio de la ANDI. Yo les creo y es que está toda la evidencia. Entonces eso es insostenible. Unas tasas de tributación
sumadas con las del ICA, por ejemplo, hace que este tema pues se vuelva insostenible. Y pues el 35% a las zonas francas, de las que habíamos hablado en un video anterior, de esas no me voy a referir porque ya lo habíamos hablado en otro video, simplemente recordarles que en esta, del cambio al 35% de las zonas francas, que pasan del 20 al 35, o del 15 al 35 algunas, es un tema en el que la misma ANDI está de acuerdo, bueno, por lo menos oficialmente en muchas entidades, y la misma, hay un documento de análisis de la reforma tributaria que sacó la OCDE, se lo recomiendo, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y la misma OCDE está de acuerdo en que se les suba la tasa a las zonas francas. ¿Por qué? Porque, bueno, salvo que entren en un programa de internacionalización, que es exportar un determinado umbral que no se ha definido desde el año 2024, porque para eso se crearon las zonas francas. Pero infortunadamente las zonas francas se han usado para todo menos para exportar, ¿sí? Entonces ese es como el efecto en estas entidades. Hay un ejercicio que no alcanzo a hacer, simplemente se lo dejo en pantalla para que miren luego con más despacio, usted le da pause al video y pueda estudiar usted qué pasa con una tasa efectiva de tributación en un ejemplo hipotético. Pero básicamente sí hay una preocupación grande en el aumento del impuesto a las sociedades o al régimen de asimilación, que además sumado al impuesto que se le da a los dividendos, pues se vuelve una cuestión insostenible. Yo creo que el gobierno va a tener que replantear algunos temas, respetado Cristian, y así se le ha recomendado y parece ser que está escuchando. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video.